Bueno, bienvenidos a este conversatorio que apoya la exposición Frente al Otro. Le agradecemos a María del Pilar Ruiz y a Otoniel Romero por acompañarnos y por presentar el programa Mambrú no fue a la guerra. El programa Mambrú no va a la guerra, este es otro cuento, es una estrategia de prevención al reclutamiento de niños, niñas, adolescentes y jóvenes con la que se busca sensibilizar a las comunidades sobre el reclutamiento infantil, así como crear conciencia sobre la necesidad de mantener a los niños alejados del conflicto. Aprovechamos para invitarlos también al conversatorio que mañana se realizará, mañana sábado 10 de octubre, en el Auditorio Centro de Eventos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, y el tema es Educar en medio del conflicto. Invitadísimos, y es el conversatorio de cierre de esta serie de charlas que hicimos esta semana como apoyo a la exposición temporal Frente al Otro. Presento entonces a nuestros conferencistas. María del Pilar Ruiz, asesora de la Dirección Programática y líder nacional del proyecto de Mambrú no va a la guerra, este es otro cuento, de la Agencia Colombiana para la Reintegración ACR, resalta la importancia de identificar estas problemáticas de reclutamiento y trabajar por entornos que generen protección a nuestros niños, teniendo como herramienta fundamental el arte, la cultura, la música, el deporte y todas las expresiones que permitan a nuestros jóvenes y niños compartir sus sentimientos y pensamientos. Otoniel Romero. Otoniel Romero es profesional del teatro, licenciado en Arte Dramático de la Universidad del Valle, especialista en DIH y Cultura de Paz de la Universidad Javeriana. La investigación teatral y los procesos de montajes teatrales como actor con el Teatro Experimental de Cali TEC. Como director y actor del grupo de teatro infantil La Tarumba en Cali. Como director del Grupo de Teatro de la Decanatura de Cultura de la Universidad del Valle, lo llevó en los años 80 a desarrollar una serie de acciones en áreas marginales de la ciudad de Cali con la población infantil y juvenil, consumidoras de sustancias psicoactivas organizadas en pandillas. Esta experiencia le replanteó la producción teatral definiendo una línea de investigación, la guerra y la resolución pacífica de conflictos. En febrero del año 2005 se vincula al Programa de Reincorporación a la Vida Civil PRVC del Ministerio de Interior, participa en la desmovilización de la mayoría de las estructuras militares de las AUC, presentando a través del cuento el Programa de Reincorporación a la Vida Civil a los desmovilizados. Coordinó el CRO, Centro de Referencia y Oportunidades, Móvil 1, que atendía a los desmovilizados del suroriente, suroccidente, los llanos, centro, Magdalena Medio y costa oriental de Colombia. En el 2006 se crea la Alta Consejería para la Reintegración y continúa como artista en este proceso en la Alta Consejería para la Reintegración como coordinador regional de la Red Nacional de Atención RNA de la Asociación de la ACR. Y acompaña el proceso de reintegración en las jurisdicciones de los centros de servicio de Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Valledupar, Aguachica, Bucaramanga, Cúcuta, Barranca Bermeja, Bogotá, Meta, Casanare, Cali, Pasto y la jurisdicción del Móvil. En el 2011 se crea la Agencia Colombiana para la Reintegración y pasa a ser parte de la Dirección Programática de la Reintegración, DPR, en el equipo de implementación y aporta y se relaciona con la reintegración y el proceso de paz desde la ACR, desde la visión como artista que es. Si tienen preguntas, por favor esperen a que este micrófono llegue a ustedes. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por su presencia. Es un auditorio muy especial. Este es un proceso de largo aliento, pero ya poco a poco este auditorio se nos irá llenando, porque estamos en función de construir un nuevo país, en función de contarnos un nuevo país, y estos auditorios poco a poco se irán llenando. Tenemos la ilusión de que el día en que convoque alguna mesa en cualquier rincón del país para que nos sentemos a hablar sobre la construcción de la paz o para que nos sentemos a hablar sobre el tema que vamos a conversar hoy, es qué está pasando con los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en esta historia. Las colas sean largas para entrar a esos auditorios. Creemos en eso y este es el punto de partida. Nuevamente, muchas gracias por su presencia.
Hoy se nos presentó un percance técnico, no sabemos qué pasó. Y vamos a iniciar con un cuento que les recomiendo que lo lean porque es el punto de partida de lo que vamos a exponer hoy. Se encuentra en la red, es de un periodista y escritor inglés que se llama David McKay, que se llama Ahora no Bernardo. Métanse a la red, mírenlo, piensen lo que vamos a conversar hoy y si pueden leerlo y verlo con sus niños, con sus hermanos, con sus amigos y sus vecinos, por favor, véanlo. Ese es un punto de partida de lo que va a exponerles ahorita María del Pilar sobre la estrategia Mambrú no va a la guerra. Este es otro cuento. Y comienzo introduciendo esto a partir de una noticia que escuché en el día de ayer. Colombia en este momento vive una coyuntura maravillosa, fantástica y que todos estamos pidiendo que ojalá se dé. Con todos los ires y venires, con todas sus fortalezas y deficiencias, pero es poder tener la posibilidad de que desmovilicemos la FARC. Ese es un sueño para todos los colombianos y más para este negro que ya está más allá del bien y el mal, digo yo. Y estamos en ese proceso. En Colombia en este momento nos estamos sentando en muchas regiones a hablar sobre cómo construimos la paz, hablamos de las pedagogías para la paz, hablamos de la educación para la paz, hablamos del arte para la paz, de la formación artística para el arte y la formación artística para la educación en un país en posconflicto. Quiere decir que estamos en un país nuevo, un país que nos cambia todos los días. Y allí hay un elemento muy importante y fundamental. Ayer he escuchado una noticia que decía lo siguiente, en un noticiero de acá de Bogotá. No me acuerdo del noticiero, y me impactaba porque decía las noticias. Se han detenido 4.200 jóvenes en el transcurso del año. De esos 4.200 jóvenes, menores de 18 años, niños, de acuerdo como se define a nivel internacional qué es un niño. De esos 4.200 niños, 2.000 se encontraron y se capturaron en flagrancia en el microtráfico y en el tráfico de estupefacientes. Y los otros 2.000 en actos de sicariato y hurto. La pregunta que nosotros nos hicimos hace muchos días en la Agencia Colombiana para la Reintegración es: ¿dónde está el circuito que alimenta la guerra? Y ese circuito se me ocurrió y se me presentó a mí en el año 2005 cuando me tocó participar en la desmovilización del bloque norte de las autodefensas, comandado por uno de los comandantes más tenaces de las autodefensas, que fue Rodrigo Tobar, alias Jorge 40. Y les cuento la anécdota para darle la introducción a María del Pilar, darle el espacio, y es lo siguiente, para que entiendan ustedes por qué estamos hablando de este tema y por qué nos interesa este tema desde la Agencia Colombiana para la Reintegración. En aquellos días, en un pueblo que se llama La Mesa en Valledupar, donde quedaba el fortín del bloque norte de las autodefensas, estábamos en todo el proceso acompañando nosotros. En este caso yo en ese momento estaba en el PRBC, en el programa Reincorporación a la Vida Civil, y estábamos acompañando al alto comisionado de su momento en la negociación con el bloque, porque en Colombia es importante que tengan claro, en Colombia el que hace la negociación para las desmovilizaciones colectivas es la oficina del alto comisionado. En este caso, el alto comisionado, la oficina del alto comisionado de Sergio Jaramillo, que es el comisionado, es el encargado de todas las negociaciones de La Habana. En ese momento era Luis Carlos Restrepo, que fue con la SAUCE. Y estábamos acompañando a nosotros como ministerio todo ese proceso, y pasó lo siguiente, que para mí fue un campanazo, y eso fue en el 2005. Llega Jorge 40, Jorge 40 no se había desmovilizado, entonces voy a hablar de Jorge 40, llegó con su escolta. Y se convocó a la población de campesinos indígenas de la sierra a la mesa para hablar con la comunidad sobre cómo iba a ser el proceso. Y yo me acuerdo tanto que estaba allí cuando era un caserío, es un caserío, y llegó una familia de indígenas de la sierra, un padre, una madre y 3 niños, niños entre los 7 y 12 años. Y llegaron al caserío y en el caserío había otros niños entre los 7 y 12 años y se pusieron a jugar los niños indígenas con los niños campesinos.
y jugaban, no había llegado Jorge 40. Cuando llega Jorge 40, que llega con su escolta, llega la maquinaria de la guerra, los niños indígenas, su rostro, su expresión fue como si hubieran visto un monstruo y se escondieron debajo de una mesa donde estaban sus padres. Se escondieron y la cara era una cara de espanto. ¿Por qué? Porque en la sierra hizo mucho daño. Pero los niños campesinos miraron a Jorge 40 como el modelo, el sueño. Inmediatamente yo tracé una línea imaginaria allí y me pregunté, ¿qué estamos haciendo allí? En ese momento no estábamos haciendo nada. A partir de todas esas inquietudes y en el desarrollo de este proceso y dándonos cuenta que uno de los circuitos para dejar de alimentar la guerra era todo un ejercicio que tiene que ver con la prevención, es que nace esta propuesta, esta estrategia de prevención al reclutamiento de niñas, adolescentes y jóvenes, que van a entender muy bien cuando vean Ahora no, Bernardo, el cuento que les recomendé. Ese es como el contexto de en qué nace la propuesta. María del Pilar, que es la persona encargada de la propuesta, de desarrollarla, de acompañarla, de soñársela, de consentirla, nos va a contar en qué consiste esta estrategia. Bien pueda, María del Pilar. Gracias, Otto. Buenas tardes para todos y para todas. Gracias al Banco de la República por darnos la oportunidad de compartir esta experiencia, que es una experiencia para mí enriquecedora, no solo desde el punto de vista profesional, sino desde el ámbito personal. Quería empezar contándoles que la Agencia Colombiana para la Reintegración, desde sus inicios, cuando empieza a trabajar toda la política pública de reintegración con las personas en proceso de reintegración desmovilizados, empieza a desarrollar una estrategia de la mano con las comunidades donde ellos llegan. Y en la medida en que nos vamos acercando a esas comunidades, nos empiezan a pedir, casi que digo yo silvestremente, que trabajemos con las futuras generaciones, que está muy bien trabajar una ruta de reintegración y un proceso de reintegración, pero cómo llegar a romper los círculos de violencia, cómo empezar antes que se dé el reclutamiento. Y a partir de ese trabajo de campo, en más de 100 municipios del país, nos empezamos a pensar cómo trabajar el tema de prevención del reclutamiento. Y frente a eso, pues surge una idea que la hemos llamado Mambrú no va a la guerra, este es otro cuento. Mambrú, evocando la canción de infancia que todos hemos escuchado alguna vez, que Mambrú se fue a la guerra y que nos da mucho dolor, mucha pena, que no sabemos si volverá Mambrú. Mambrú se fue a la guerra, Exacto. Qué dolor, qué pena. Exacto. Mambrú se fue a la guerra, no sé cuándo vendrá. Do, re, mi, do, re, fa. No sé cuándo vendrá. Esa fue una canción que yo creo que todos la hemos cantado. Muy bien, Otico, muy buena interpretación. Precisamente pensando, quisimos darle una vuelta a que Mambrú se va a la guerra, y la propuesta de la agencia es generar una estrategia que sea otro cuento, que es Mambrú no va a la guerra, este es otro cuento. Mambrú es la estrategia, como les decía, de prevención del reclutamiento, pero va dirigida no solo a un tema de prevenir el reclutamiento, sino también la utilización de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes por los grupos armados organizados al margen de la ley y grupos delictivos organizados. Esta estrategia nació y se empezó a soñar por allá en el año 2008 y se materializa desde el año 2010. El enfoque que tenemos es un enfoque de prevención temprana. La prevención tiene varios niveles. En algunos momentos se conoce de accionar de grupos guerrilleros que van a reclutar casi que de manera inmediata a los niños, pero este tipo de prevención inmediata está a cargo de otras entidades del Estado, como el ICBF,
y fundamentalmente lo que nosotros queríamos a partir de nuestras competencias institucionales y para no pisarnos las mangueras, es trabajar en el mediano plazo. ¿Sobre qué? Sobre los factores de riesgo, de vulneración y amenaza que están llevando a que nuestros niños y adolescentes sean objeto de reclutamiento y de utilización. Cuando hablamos de reclutamiento, cuando hablamos de utilización y cuando llegamos con Mambrú a las regiones, nos damos cuenta que la realidad supera cualquier teoría, cualquier proyecto, cualquier diseño que se haga desde el nivel central, y es por eso que Mambrú, en última, nosotros lo hemos identificado como una estrategia que busca proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cualquiera que sea la actividad ilegal o la actividad que esté afectando estos derechos. ¿Cuáles realidades nos encontramos además del reclutamiento y la utilización? Están los temas de las barras bravas, el maltrato infantil, las fronteras invisibles. Entonces queremos que la estrategia llegue a todas estas realidades de vulneración de derechos que encontramos en nuestras regiones. El objetivo que se planteó desde un comienzo y que sigue siendo vigente es contribuir al fortalecimiento e incremento de la capacidad protectora de las instituciones locales, de las comunidades, de las familias y de los niños, niñas, adolescentes en los municipios o localidades priorizadas. Esto se traduce fundamentalmente en que nuestro objetivo es fortalecer la capacidad de los entornos protectores para que, digamos, en lugar de ser entornos protectores, muchas veces nos encontramos que son expulsores y que obligan a los chicos a tomar la decisión de irse por actividades ilegales o, digamos, temas de violencia. ¿Cuáles son nuestros actores con los cuales trabajamos? Tenemos actores institucionales, no podemos perder de vista que somos una entidad del Estado y como tal estamos llamados, y es uno de los grandes retos que siempre nos planteamos y continúa todavía siendo un reto, es cómo lograr articularnos desde el nivel nacional y bajar esta articulación al nivel territorial. Porque conocemos, sabemos y somos conscientes que hay muchas instituciones que trabajan temas de prevención, hay diferentes estrategias, los ministerios, el ICBF, la Defensoría del Pueblo, y queremos llegar con una estrategia sólida, consolidada y articulada a las regiones. No solamente desde el sector público, sino desde el sector privado. Con el sector privado tenemos unas experiencias muy interesantes que al final de la intervención les vamos a compartir. Actores comunitarios fundamentales, las comunidades juegan un papel trascendental en el tema de prevención del reclutamiento, líderes comunitarios desde los ámbitos culturales, deportivos, padres de familia, madres comunitarias, presidentes de Junta de Acción Comunal, instituciones educativas, todos son invitados a ser parte de la estrategia Mambrú. Y finalmente, nuestra razón de ser, que son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que lo que nosotros, las realidades que nos encontramos en la región es que ya tienen iniciativas caminando, hay realidades que se vienen dando en las regiones en temas artísticos, en temas de danza, de comunicaciones, de deporte, y que la idea de Mambrú no es llegar a romper esos procesos, sino llegar a apalancarlos. Aquí, en esto último que dice María del Pilar, es muy importante. La razón de ser de Mambrú son los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y cuando nosotros vamos a las comunidades, el punto de partida del desarrollo de Mambrú es lo que encontramos en las comunidades. Esta experiencia para nosotros ha sido muy importante porque nos ha permitido encontrar todas aquellas iniciativas que se expresan fundamentalmente a través del arte, la cultura, la música, la pintura, las diferentes maneras de hacer música de los jóvenes y de los niños, y casi que Mambrú se convierte en un amplificador de esas iniciativas juveniles que se dan en las comunidades, por las comunidades y en función de la vida. Es la vida la que ha llevado a los jóvenes a organizarse, tomarse los espacios que se tomó la delincuencia y que se tomó la guerra a través de manifestaciones del arte, de la cultura, el deporte. Ese es como, digamos, nuestro gran nicho, el gran nicho que fortalece Mambrú. Para poder implementar Mambrú, nosotros estamos bajo una sombrilla institucional y legal
que arranca con el documento COMPES 3673 de 2010. Este documento COMPES tuvo una vigencia hasta diciembre de 2014, pero para nosotros sigue siendo un instrumento de política pública, y en el marco de ese COMPES, la ACR adquiere unas competencias en materia de prevención del reclutamiento con un enfoque de prevención temprana, como les mencionaba hace un momento, y eso permite que, digamos, asumamos esas acciones y esas actividades a partir del COMPES de prevención del reclutamiento. También está la Comisión Intersectorial de Prevención del Reclutamiento, que es la máxima instancia de estos temas, una instancia de articulación donde la ACR participa con voz y con voto, y la idea es que todas las acciones que hagamos en el marco de, digamos, de las facultades que nos da el COMPES y de las acciones que hacemos con Mambrú sean articuladas y sean visibilizadas en la Comisión Intersectorial, de la cual hace parte la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre otras entidades. Y finalmente, aterrizando ya toda la política, está nuestro decreto de creación de la Agencia Colombiana para la Reintegración, que nos asigna una función de acompañar, de asesorar a entidades competentes en la definición de políticas y estrategias relacionadas con la prevención del reclutamiento, también el tema de desvinculación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de grupos organizados al margen de la ley. ¿Qué hemos hecho? ¿A dónde hemos llegado entre 2010 y 2014? Esta estrategia la hemos implementado, la primera en el 2010 hasta 2011, en el 2012 hicimos como un alto en el camino porque pasamos, nos convertimos de alta consejería a agencia colombiana, y aquí tuvimos un periodo de transición y de realinderamiento, llamaría yo. Nuevamente retomamos Mambrú en el 2013-2014, y la expectativa que tenemos en este momento, o más que expectativa, ya la realidad, es volver con Mambrú en el 2015-2016. Las imágenes que ustedes ven en la presentación corresponden a grupos artísticos, musicales. Ese, por ejemplo, es un grupo de Ciudad Bolívar, un grupo de salsa, que también es apoyado por la estrategia Mambrú. ¿Dónde hemos estado? A lo largo y ancho del país. Quisiéramos estar en muchísimos más sitios, con experiencias tan variadas como las realidades culturales, geográficas que ven. También dependemos de la financiación de recursos que, digamos, hace que la ampliación y la cobertura geográfica no sea todo lo que queremos, pero lo importante de este mapa es decirles que cada uno de los municipios y las zonas que aparecen aquí son focalizados directamente por nuestras oficinas territoriales, que son los que están en la región, que son los que conocen y tienen legitimidad en la zona, y a partir de unos criterios identifican la necesidad de llegar allá con la estrategia Mambrú. Aquí una cosita, Pilar. Nosotros tenemos 32 oficinas en todo el territorio nacional y que atienden todas las personas desmovilizadas que están en todo el país. Y esas oficinas, con sus comunidades y con sus realidades, se encargan de focalizar los espacios donde vemos necesario y urgente implementar la estrategia de prevención. Aquí, como se dan cuenta, tenemos capitales de departamento, municipios de cuarta categoría, municipios con comunidades indígenas, y toda esta experiencia hace mucho más enriquecedora la intervención y mucho más cercana al reconocimiento, y que parta del abordaje de esos contextos y cada una de esas realidades nacionales. En Bogotá hemos trabajado en las 4 localidades donde tenemos oficinas, que son Engativá, Kennedy, Ciudad Bolívar y Rafael Uribe. ¿Cómo es la estrategia Mambrú? La estrategia Mambrú es muy sencilla. Básicamente nosotros tenemos diseñadas 6 fases, de las cuales el punto de partida es un diagnóstico barrial o un diagnóstico de la vereda. No tenemos una limitación si es una zona urbana o una zona rural, todo depende de la focalización, como le decíamos antes. Y para nosotros este punto de partida es de los más importantes, porque
es la carta de navegación, no es el diagnóstico que se hace y que se guarda, sino es el que va a marcar la pauta durante toda la intervención, porque a partir de este diagnóstico es donde se reconocen las realidades, las problemáticas, los conflictos que se van a abordar a lo largo de la intervención. Hay una etapa que hemos denominado etapa previa, pero también la podemos llamar etapa de generación de confianza, donde empezamos a acercarnos a la comunidad focalizada, a reconocer los procesos que vienen caminando ya en estos barrios, en nuestras comunas. Hay una fase que hemos llamado socialización de experiencias, donde nos encontramos con esos actores institucionales que habíamos presentado al comienzo de la intervención, porque uno de los temas que más preocupa de los que nace Mambrú es la invisibilidad del problema de reclutamiento o la aceptación casi que comunitaria que el reclutamiento, inclusive en muchos momentos se habló de un reclutamiento voluntario, que no había ninguna razón que obligara al muchacho, al chico, a irse a las filas de un grupo armado, sino que era un tema de voluntariedad. Entonces, a partir de eso fue importante identificar un espacio o construir espacios o fomentar estos tipos de espacios donde sensibilicemos a la comunidad, sensibilicemos a las instituciones locales y a los mismos niños, adolescentes y jóvenes sobre cuáles son estas causas que generan el reclutamiento, la utilización y cómo se fortalecen estas redes o estos entornos protectores. Aquí hay algo importante que dice María Pilar que tiene que ver con esa primera etapa. Esa primera etapa nos ha indicado todavía todo lo que nos falta caminar en cuanto a este tema, porque algo que nos encontramos fue el no reconocer esta problemática en los territorios, el no nombrarla e inclusive casi que nombrarla debajo de la mesa, el no levantar la voz por el riesgo que se corre cuando se habla de prevención. Y ni en las agendas públicas se tenía en cuenta ni se nombraba. Entonces, es un tema que todavía está por desarrollarse y por asumirse, que lo han asumido los jóvenes, que lo han asumido los jóvenes a través de dinámicas, como les decía ahora, ya les ampliaría eso, les ampliaré un poco sobre el tema, dinámicas que tienen que ver con lo lúdico, que tienen que ver con las organizaciones desde la música, desde el arte, del deporte, porque ellos sí la tienen clara, los jóvenes sí la tienen clara. Bien, la fase siguiente hemos llamado fortalecimiento de iniciativas locales, juveniles, que lo que buscamos es promover acciones alrededor de toda esa cantidad de iniciativas lúdicas, deportivas que mencionaba Otto, de la música, de la danza, de las comunicaciones, pero no queremos que esto sea comprar cosas por comprar o dotar de cosas a los muchachos, sino que es el proceso que se genera y lo que tratamos no es de comprar cosas, sino de generar procesos alrededor de una estrategia. Todo esto va atravesado por un gran componente de visibilización desde las voces de los mismos muchachos, cómo damos a conocer lo que hacemos, cómo desde las mismas realidades culturales, de sus valores, de sus creencias, podemos también visibilizar la estrategia. Y somos conscientes que tenemos un trabajo con comunidades, con seres humanos y que proyectos perfectos no existen. Entonces siempre estamos en un ejercicio de retroalimentación de la experiencia, de aprendiendo de las lecciones que tenemos y cómo esto redunda en un mejoramiento de la intervención. Si bien vemos aquí unas etapas un poco lineales, es muy importante evidenciar que esta estrategia es lo suficientemente flexible para adaptarse a las realidades de los territorios, para partir del reconocimiento de los contextos, que tengamos intervenciones totalmente asertivas y cercanas a la realidad, y las tenemos planeada en un lapso de tiempo de 13 meses. Algunos dirán, generar procesos en 13 meses no es tan fácil y es cierto. Nosotros propendemos por generar una continuidad en las iniciativas y que una vez, por llamarlo de alguna manera, Mambrú termine, Mambrú empieza para la comunidad, empieza
para toda esa capacidad instalada que se deja en la comunidad para que siga en el tiempo, ligada a dinámicas institucionales, comunitarias, locales, que le permita darle continuidad y que se puedan volver semilleros y réplicas para que esto no termine después de vencidos los 13 meses. ¿Qué vamos a hacer en el 2015-2016? Tenemos intervenciones en 38 municipios, tenemos expectativas muy grandes porque tenemos unas zonas de intervención muy de cara a las focalizaciones posacuerdo. Tenemos expectativa de trabajo con comunidades indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Puerto Leguízamo en el Putumayo, en Insá en el Cauca. Vamos a trabajar en 2 municipios del Andén Pacífico bastante difíciles, que son Tumaco y Buenaventura. Vamos a trabajar en un municipio de Antioquia que se llama Briceño, donde ya se está trabajando el tema del desminado. Es decir, estos municipios, como les comentaba hace un momento, fueron focalizados estratégicamente pues, por nuestras oficinas territoriales. Vamos a hacer un ejercicio a saber qué pasó con los Mambrú 2010, 2011, 2013, 2014, y eso es lo que hemos denominado Mambrú modular, que ustedes pueden ver ahí, y es cómo darle continuidad a las iniciativas que venían de años anteriores y llegar a fortalecer, no desde el punto cero, sino a ver qué necesitan a partir de un estado del arte y darle un apalancamiento, un segundo apalancamiento a estos procesos. Hay municipios que ya no aparecen porque las iniciativas están tan absolutamente fortalecidas y vinculadas a procesos en sus comunidades y en sus instituciones que decimos nosotros que caminan ya solas. Y de esas tenemos varios ejemplos. Entonces, digamos, concentramos nuestros esfuerzos en buscar nuevos Mambrús en nuevos municipios. ¿Qué resultados hemos tenido hasta la fecha? Los voy a mencionar en función de cada una de las fases. Hemos desarrollado 63 diagnósticos bajo la perspectiva de prevención temprana. Estos diagnósticos los hemos socializado en las instituciones locales, en las alcaldías, en las secretarías de gobierno, en el marco de la comisión intersectorial. Con relación a la fase de socialización e intercambio de experiencias, hemos realizado 442 encuentros del nivel nacional, 147 con actores institucionales, funcionarios del gobierno municipal, 118 encuentros con actores comunitarios, 177 encuentros a nivel nacional con niños, niñas, adolescentes. Y como les mencionaba en un principio, estos encuentros son los que nos han dado a nosotros la oportunidad de generar espacios de reflexión en torno a los roles de los actores antes mencionados y los mecanismos para la prevención del reclutamiento y utilización de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. También hemos fortalecido las iniciativas locales juveniles, 62 en total, acciones de formación, procesos de dotación, elementos deportivos, artísticos, musicales, y tenemos un estimado de 3.100 niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiarios. Y una de las fases, que las acciones de visibilización, hemos realizado 51 jornadas de visibilización, que son eventos públicos, visibles, masivos, donde queremos promover el reconocimiento de los derechos, visibilizar, como se decía hace un momento, la problemática de reclutamiento y utilización, y lo más importante es que son diseñados desde la voz de los mismos jóvenes. Otro de los temas como interesantes para compartir con ustedes es cómo Mambrú tiene unos aliados estratégicos que le han abierto las puertas al tema de corresponsabilidad, y a partir de este ejercicio hemos tenido aliados estratégicos como Coltabaco en Algeciras, Huila. En Oxy tenemos una estrategia en Panamá de Arauca, y con Coca-Cola FENSA estamos llevando a cabo una estrategia en San Carlos, Putumayo. Aquí hay algo importante, si ustedes se dan cuenta, mire cómo llamamos la estrategia en Arauca. En Arauca no hablamos Mambrú, no a la guerra, esto es otro cuento, y hablamos de prevención. Allá se nombró Araucanos Constructores de Paz por los derechos de los niños. Y en el Putumayo se llama Wamnay, que quiere decir en lengua… Cuidar los pequeños. Y Inga. ¿Cómo? En dialecto o lengua inga.
¿Por qué eso? Porque resulta que estos son unos ejemplos donde estamos desarrollando Mambrú. En el Putumayo, siempre he dicho, se está desarrollando la estrategia tocándole las amígdalas al lobo. Allí la situación es bien crítica, porque el sitio donde estamos haciendo el ejercicio es un sitio de guerra, de conflicto. Es un sitio zona roja y Mambrú está allí. Allí a Mambrú lo tuvimos que cambiar el nombre y nos lo sugirió la comunidad, porque allí no podemos hablar de prevención al reclutamiento porque se vuelve un objetivo militar. Y nosotros no queremos que la acción haga daño, ni queremos poner en peligro a los niños ni a los jóvenes que están desarrollando iniciativas muy importantes en la región. Por eso cambian los nombres, que es algo que nos ha venido pasando y que responde a la necesidad y a los contextos. Como lo decía Otico, dentro de los elementos innovadores y dentro de todo lo que nos puede, digamos, lo enriquecedor que puede ser implementar esta estrategia es identificar el arte y el deporte y la cultura como ese detonante en el buen sentido de la palabra sociocultural que presente alternativas diferentes para nuestros niños, proyectos de vida alternativos diferentes a la ilegalidad para nuestros niños, niñas, adolescentes. Lo importante que es diseñar una estrategia de comunicación que visibilice la problemática, que sea desde las voces de nuestros niños, niñas, adolescentes, y también una de las grandes ventajas es la flexibilidad de la estrategia, uno de los valores agregados, porque no estamos generando una estrategia que sea una camisa de fuerza para las regiones porque no funcionaría. Necesitamos implementaciones contextualizadas, como les mencionaba Otto, como Guanay, como araucanos constructores de paz y como lo que sea necesario hacer para que la estrategia funcione en las regiones. Bueno, aquí aparece algo importante y es donde vamos a conectar por qué estamos presentando hoy a Mambrú en el marco de la exposición Frente al Otro. Esa exposición que está aquí en la sala enseguida, en el parqueadero, es una exposición que se realizó en 12 ciudades del país con 12 jóvenes artistas plásticos de Colombia y se hizo con personas en proceso de reintegración. ¿Quiénes son las personas en proceso de reintegración? Son los desmovilizados, son aquellos hombres y mujeres que entregaron las armas y que iniciaron un proceso de reintegración a la vida civil. En el marco de la exposición, y si no la han visto les invito para que la vean, en el marco de esa exposición se han dado una serie de conversatorios en relación a lo que significa el arte, la importancia del arte en la construcción de una propuesta de paz o el arte en la construcción y su papel en el país del posconflicto. Nosotros traemos a Mambrú aquí dentro de ese marco precisamente porque como se han expresado las comunidades, como se expresan las comunidades, como las comunidades socializan y visibilizan los procesos de reconciliación que están viviendo las comunidades en los rincones del país, procesos de reconciliación que responden fundamentalmente a una sola cosa, a la vida. ¿Por qué? Porque han perdido todo, más queda la vida. Y procesos de reconciliación que, mire, lo que me he encontrado en el territorio, lideran las mujeres. ¿Y por qué? Y entendía por qué. Porque en la guerra los que nos matamos son los hombres. Y en la guerra colombiana y en el conflicto colombiano, los que mueren son los jóvenes. Jóvenes, los guerrilleros. Jóvenes, los que venían de los grupos paramilitares. Jóvenes, los soldados. Son los jóvenes los que se están muriendo. Y cuando vamos al territorio, nos encontramos que esos procesos de reconciliación se visibilizan en los territorios a través no de discursos, no de cátedras académicas, no de teorías, a través de la fiesta, a través del carnaval, a través del deporte. Y se dan unos procesos, a mí me impactó mucho cuando hicimos Mambrú en Bogotá. Yo estuve acompañando el Mambrú en Kennedy y estuve acompañándolo en Suba,
Y me impactó mucho lo que encontré, por ejemplo, los movimientos culturales que hay en Kennedy organizados de los jóvenes, que no se visibilizan porque no vende, porque lo que vende en el país es la violencia. Pero esos movimientos en función de ganarse los espacios, ganarse las zonas verdes, ganarse los parques, recuperar los parques, para que en esos parques que fueron abandonados y fueron tomados por la delincuencia, por la ilegalidad, ellos se los comienzan a ganar a partir de jornadas culturales. En Cali tenemos una experiencia muy bella de un mambrú, en una de las zonas más delicadas de Cali, que se llama el barrio Petecuy, donde se inició todo el proceso de pandillaje de la ciudad de Cali. En el barrio Petecuy, al lado del río Cauca, un lugar realmente muy peligroso, un líder comunitario desarrolló un proyecto maravilloso que se llama Librogueto. Y fue un proyecto en que este joven se preguntó y se pensó: ¿cómo hacemos para que estos niños que están en la calle no sean cooptados por toda la ilegalidad que se da aquí en el barrio, por las pandillas, por los milicianos, por el microtráfico? Y él se lo preguntó. Y él comenzó con la lectura de cuentos sobre el basurero que hay en esa zona. Después nosotros llegamos a fortalecer esa iniciativa, y la iniciativa consistió en donde estaban ubicándose las pandillas era un parque, y dijimos: recuperemos el parque. Y comenzó todo un trabajo de recuperar el parque, limpiar el parque, iluminar el parque, pintar el parque. Y Librogueto comenzó a establecer una agenda de eventos en el parque, que hicieron que las bandas, las pandillas que se ubicaron allí, les tocó correrse para un lado. Librogueto, que peleó contra la delincuencia, no, porque los eliminarían. Peleó contra las bandas, tampoco, porque lo eliminarían. Simplemente al lado de esa oferta de la ilegalidad, Librogueto puso una propuesta que tenía que ver con lo cultural. En este caso, en lo que está pasando aquí, en el parqueadero, que para mí es un suceso extraordinario, porque he estado visitándolo desde que se instaló, desde el 20 de agosto la exposición, y he estado en varios momentos. Y ha generado polémicas y ha generado inquietudes en el público que ha visitado. Nos damos cuenta que el arte, y es una discusión que está. Ayer tuvimos una reunión con los pintores que participaron, y muchos pintores estaban angustiados por el proceso. Pero lo que se ha planteado aquí es que el arte juega un papel fundamental en los procesos de construcción de un nuevo país. El arte tiende puentes para que todos nos sentemos en la mesa de la reconciliación. La mesa de la reconciliación es una mesa colectiva porque es un proceso colectivo que dirigen y que lideran las comunidades, donde todos nos vamos a sentar a contarnos nuestro cuento para poder construir un nuevo cuento. Esta exposición ha generado eso. Muchos vienen, las personas en proceso de reintegración que han venido a ver la exposición, han dicho: nosotros no somos eso, porque han leído la exposición desde su experiencia y desde su historia. Otros han dicho: aquí se manifiesta el país, pero no se manifiesta el país en una exposición trágica, dolorosa, sino que habla de una historia trágica y dolorosa, pero que propone una visión esperanzadora y se proyecta hacia el futuro. Mambrú no va a la guerra, ese es otro cuento, se ha expresado en los territorios a través de todas estas manifestaciones artísticas. La voz de Mambrú ha sido el arte, ha sido lo cultural, ha sido la fiesta. Y eso lo tienen claro las comunidades. Yo les cuento esta anécdota. Hace 2 años, 3 años, Caloto, en el sur del Cauca, norte del Cauca, celebraba 400 años de vida. Yo me pregunté: ¿cómo celebra 400 años de vida un pueblo que es un claro ejemplo de la violación del derecho internacional humanitario? ¿Por qué? Porque aquí está la cordillera donde están los milicianos, en el centro está Caloto y aquí hay un
batallón del ejército. Y el combate es así. Y celebraban 400 años. Me fui para Caloto, invité unos ingleses que se encontraban aquí de una fundación y fuimos a ver Caloto. ¿Cuál fue la sorpresa en Caloto? En Caloto no encontramos la guerra. Ese día en Caloto encontramos la fiesta. Los muñecones, las chirimías, estaban en las calles los negros, los indígenas, los campesinos, los niños, los jóvenes. Se compartió la olla comunitaria donde comieron los soldados, los milicianos, los campesinos. Ese día Caloto fue una fiesta. Y con esa fiesta que organizaron los líderes comunitarios de la región, los líderes campesinos, los líderes indígenas, se celebró 400 años. Y con esa fiesta, esa comunidad de Caloto le decía a los violentos y a los dueños de la guerra: no más, señores, porque aquí hay un bien común que unifica a la comunidad y la vuelve poderosa, y era la vida, porque lo que convocó ese día en Caloto fue la vida. Sucede con Mambrú lo mismo en los diferentes territorios. Y ya para terminar, les quiero contar también esta experiencia. La conté ayer y la conté antier, y no me cansaré de contarla. Con lo cual le digo a los artistas el valor, como artista que soy, y el papel al cual está llamado el arte en la construcción de este nuevo país. Hace 4 meses estuve en el eje cafetero, con 38 muchachos en un proyecto que se está desarrollando, recién desmovilizados de la FARC. Muchachos que ingresaron a las filas reclutados entre los 9 y 12 años. Una niña, porque tiene 19 años, en este momento tiene 20 años, 19 años tiene. Hablaba con ella y le preguntaba: ¿usted cómo fue a la guerra? Y ella me dice lo siguiente: yo tenía 9 años en una zona indígena. Vino la FARC y se llevaron a mi hermanito, que era 2 años mayor que ella. Yo me fui al campamento a pedirle al comandante que soltara a mi hermano, y el comandante me dejó. Este año se escapó, al principio de año se escapó y se entregó las armas y comenzó un proceso. Cuando estaba con ellos, ellos me dijeron: Otto, nosotros queremos decirle al país, queremos hablarle al país, pero no sabemos cómo hablarle al país. Yo les decía: ¿cómo así que no saben? No, porque es que muchos de nosotros no conocimos un juguete, lo que tuvimos fue un arma, nunca tuvimos un juguete, no sabemos ni leer ni escribir, no sabemos cómo expresarnos frente a los otros en la civilidad. Nosotros lo que aprendimos fue expresarnos en la guerra con el fusil. Y comencé a hablar con ellos, a conversar con ellos para construir el texto, y lo único que se me ocurrió en un momento fue preguntarles: ¿pero ustedes saben bailar? Claro, pues vamos a bailar. Y nos pusimos a bailar. Y la intención de ponerlo a bailar era cómo iba a resolver yo esa situación. Y hablando con ellos y viéndoles bailar, construimos una propuesta teatral. Y hay un texto que les voy a contar, que es un texto que se construyó con lo que ellos me dijeron que cantaron, que con eso quiero terminar. Porque así como se expresaron en este texto, a través de la poesía, de la música, así se expresa Mambrú. Y el texto dice así, de esos 38 jóvenes, dice: nacimos bajo techo, nos criamos en la guerra, a golpe de fusil nos hicieron madurar, somos frutos prematuros que se pudren en las selvas, ante un mundo indiferente que los trata con crueldad. Detrás de estas miradas opacadas por el odio y de estos cuerpos tristes ya cansados de guerrear, se esconden corazones que brillan más que el oro, que quieren ser semilla antes que ser pan, y que sueñan con morir parados frente al otro, estrechándose las manos y de muerte natural. Que Colombia y Dios nos perdone y nos dé otra oportunidad. Eso lo decían unos jóvenes recién desmovilizados. Y así se expresa Mambrú. Es un amplificador de las voces
de los jóvenes, de los niños y de las niñas de nuestros territorios que le están saliendo al paso a la guerra. Con esto queríamos cerrar esta presentación y a ustedes, si tienen alguna inquietud, con mucho gusto estamos para poderles resolver alguna inquietud. Y muchas gracias por su presencia. Muchas gracias. Bueno, parece que en este momento no tenemos ninguna pregunta, alguna inquietud que ustedes tengan sobre este tema que se va. ¿Algún aporte? O alguna sugerencia o algo, bien pueda. Buenas tardes, mi nombre es Juan Camilo Pérez, estoy estudiando comunicación social y mi pregunta tiene que ver con la manera en que esto se está visibilizando al interior de Bogotá. ¿Será porque no sé por medio de qué canales o por medio de qué estrategias están mostrando estos procesos? Porque esto es importantísimo mostrarlo, ¿no? Pero casi no se ha hecho difusión de esto y me parece que eso es vital, porque aquí en Bogotá casi no nos han tocado los efectos del conflicto armado. Entonces me gustaría saber qué está pasando con eso o de qué manera están promoviendo esos procesos. Bueno, Juan Camilo, importantísima tu pregunta y muy estratégica porque efectivamente, como tú lo dices, a partir de esa experiencia que hemos tenido con Mambrú nos damos cuenta que el abordaje no puede ser el mismo en las grandes urbes o en las grandes ciudades como en los municipios pequeños, donde, como hablaba Otto, como en Caloto, que se puede movilizar toda la comunidad, o en Ariguaní, o en San Vicente del Caguán, en Bogotá, en Medellín, en Cali, no ha sido tan fácil el tema. Creo que una de las cosas que tenemos por trabajar es precisamente visibilizar. Si bien focalizamos algunas zonas, trabajamos muy de la mano con grupos juveniles que estén en la zona, con clubes, con instituciones educativas, temas de comunicaciones comunitarias en el mismo barrio, en la misma localidad, pero sabemos que aún hay un trabajo fuerte por hacer, digamos, por poder dar a conocer más Mambrú, o no solo Mambrú, sino lo que está pasando, la vida que tiene esa comunidad y cómo los muchachos ya vienen con sus iniciativas, con sus estrategias, con cosas que vale la pena mostrar. Entonces, lo que yo digo es que sí, que nos falta trabajar muchísimo y que definitivamente los abordajes en las ciudades grandes no son fáciles, porque precisamente lo que nos sentimos es invisibilizados en lugar de visibilizar, pero deben haber muchas maneras de poder llegar más allá, los medios de comunicación, las juntas de acción comunal, los espacios comunitarios, comunicativos comunitarios, para poder difundir más la estrategia. Juan Camilo, tú acabas de nombrar a alguien que todavía no es nuestro aliado, y en este proceso colombiano, que son los medios de comunicación. ¿Qué es bueno o malo? No, yo no lo veo así, es un proceso. ¿Por qué? El país y la coyuntura del país, y ese país que tenemos tan cerca del posconflicto, está exigiendo a todos los colombianos un cambio de imaginarios. Nosotros en Colombia todos, aún que tú dices, Juan Camilo, Bogotá no ha vivido el conflicto, Bogotá lo está viviendo, Colombia lo vive, cada uno lo vive a su manera. Lo estamos viviendo de diferentes maneras, no necesariamente combatiendo como se combate en el campo, pero tenemos y sabemos y sufrimos los coletazos de esos combates acá. Y Colombia se relaciona y hace más, de este auditorio no hay nadie que se piense de otra manera, porque nos hemos formado en la guerra, en la lógica de la guerra, y nos relacionamos con el otro desde la lógica de la guerra. El país está exigiendo una nueva lógica, y es la lógica de la paz. Eso es algo nuevo que vamos a comenzar a construir,
Eso es un reto inmensamente grande para el país, para las nuevas generaciones. Yo le digo a mis hijos, les voy a entregar mis banderas y se las voy a entregar en un momento coyuntural muy grande, y es que tenemos que empezarnos a mirarnos desde otras lógicas. Y para pensarnos esas lógicas necesitamos a todos. Los medios de comunicación son fundamentales. El primer Mambrú, en el 2010, hubo un evento nacional simultáneo donde la estrategia de Mambrú se hizo conocer a nivel nacional. Nosotros lo hicimos aquí en la Plaza de Bolívar, hubo televisión, hubo prensa en los diferentes departamentos. Eso fue un evento a la misma hora a todo el país, pero pasó, se invisibilizó. ¿Por qué? Porque hay una gaseosa que es la mejor gaseosa del mundo, todos la conocen. ¿Por qué es la mejor gaseosa del mundo? Porque todos los días nos lo dicen, en todos lados. Este proceso, pensarnos el país de una manera distinta, relacionarnos con los otros desde una lógica distinta. La clave de la guerra está en que deshumaniza al otro y lo instrumentaliza. La clave de la construcción de la paz está en que humanizo al otro. Cuando lo humanizo, lo considero y me siento con él a conversar. Entonces, ese es uno de los elementos fundamentales que hacen falta. Llegará su momento. Hay un indicador muy grande, el auditorio de hoy. Ese auditorio de hoy a mí no me desalienta. Para mí el auditorio de hoy es un auditorio esperanzador. Porque esto que estamos haciendo hoy, que lo está haciendo el país, esto de pensarnos el país de una manera distinta, yo que ya llevo en este proceso 11 años, en el 2005 era impensable en mi cabeza, era impensable, y eso pasó ayer. Entonces, ese es como el punto de partida, en la presencia de ustedes aquí es fundamental, porque es el punto de partida. Seguimos sumando, y como les digo, llegará el día que para entrar aquí hay que llamar a la caballería para que organice la fila de entrada, porque eso va a pasar. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias a todos. Bueno.